24 horas Central. Ahora. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos con la información del momento. Un partido de fútbol amateur terminó en una riña con 10 heridos. Esto en Concepción. Según Carabineros y Seguridad Ciudadana, no les dieron aviso de la jornada deportiva, por lo que no hubo retención de los agresores. Sofía Urrutia con los detalles desde el sur del país. Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, graves incidentes se registraron durante la tarde de ayer en la comuna de Tomé, provincia de Concepción, que terminó con 10 personas heridas. Se trata de un enfrentamiento tras la finalización de un partido de semifinal de Recopa de una liga juvenil donde jugaron dos clubes. Uno es el Club Deportivo La Torre de Tomé, los dueños de casa, y el otro es el Club Deportivo Antena de Hualpén. El partido terminó a un 1-0 ganando el equipo tomecino. Hasta ahí todo era celebración, todos estaban muy felices, pero no fue hasta el momento en que los jugadores ganadores salen de los camarines y los estaban esperando los hinchas del equipo rival a las afueras del estadio donde jugaron. Ahí es donde comienza esta agresión muy pero muy violenta, como pueden ver ustedes ahí en las imágenes, donde se encontraron piedras, botellas, también palos, e incluso algunos asistentes vieron una persona con un arma blanca. Se registraron también que los afectados fueron mujeres, niños, adultos mayores y todos ellos con lesiones diversas. Pero el más afectado fue el jugador del equipo tomecino, que de hecho fue el que metió el único gol del partido. Él terminó con una fractura en su mano derecha, lesiones en todo su cuerpo y principalmente en su cabeza porque le arrojaron una piedra a la distancia. Pero no fue solo a él, fue también a su familia, a su madre, a su padre e incluso a su pareja, que todos terminaron en el hospital de Tomé en urgencias. Escuchemos las declaraciones. Una vez finalizado el evento de un equipo juvenil de Hualqui y otro acá de nuestra comuna de Tomé, comenzaron una riña y en definitiva el público asistente de Hualpén fueron los que agredieron al público y algunos jugadores del equipo de Tomé. Deben tomarse medidas de prevención, pero con un enfoque integral, porque no basta solo el control policial, sino es necesario establecer protocolos claros dentro del fútbol amateur, sanciones a quienes correspondan, clubes deportivos, a los dirigentes, a los jugadores o incluso a los barristas. Cabe destacar que normalmente se les da aviso a Carabineros de las horas y lugares y fechas, ¿cierto?, de los juegos de fútbol, pero este no fue el caso. No le dieron aviso ni a Carabineros ni Seguridad Pública para que hicieran su recorrido y pudieran asegurar los lugares. En cuanto a las víctimas, prefieren mantenerse al margen y no identificarse en los medios de comunicación porque les da mucho miedo que el club rival pueda agredirlos nuevamente tanto a ellos como a sus familias. Pasa lo mismo con el equipo deportivo de Tomé, que prefiere mantener al margen la identidad de sus jugadores, pero emitieron un comunicado donde rechazan completamente todo tipo de violencia que pueda agredir la vida deportiva, y aparte diciendo que están tomando las acciones legales con los organismos correspondientes. Es el Ministerio Público en este caso quienes están tomando la investigación para determinar quiénes son los agresores. Lamentablemente la violencia que se vuelve a tomar el fútbol amateur, en este caso en la región del Biobío, la ciudad de Concepción, en Tomé más precisamente. Sofía Urrutia, muchas gracias por la información desde el sur del país. Muy buenas noches. Y continuamos con información de la economía de su bolsillo. Esta semana las bencinas nuevamente estarán en el centro de la noticia. Este jueves volverían a subir los combustibles. Analistas económicos proyectan un aumento en el valor de la benzina, también del diésel. ¿Cuánto podrían subir? Ponga atención.
A casi 3 semanas del alza histórica de los combustibles, el aumento de los precios ha afectado el bolsillo de los conductores. Pero aunque lo cueste, igual son 5 luquitas. Y si es que se ha vuelto difícil llenar el tanque de su vehículo, prepárese, porque proyecciones de distintos especialistas anuncian una nueva alza para este jueves. Terrible, no hay solución ya. Hay que tomarla como un humor, con paciencia, porque sabemos que esto puede ir para más. Para que dejar el auto en la casa, no hay que andar en bicicleta. Las proyecciones plantean que las bencinas subirán entre 37 y 85 pesos por litro, mientras que el diésel lo hará entre 60 y 75 pesos. Las posibles alzas correspondientes al reajuste de precios por el MEPCO impactarán además en el sector productivo del país, implicando un encarecimiento en los productos, principalmente de la canasta básica. Nosotros tenemos panadería, entonces nos tocó subir el precio del pan, porque la harina igual subió. Y hay que subir el pan para poder amortiguar el golpe del petróleo. El diésel, que es clave para el transporte y la logística, sube con más fuerza y encarece la cadena completa de alimentos, construcción y retail. En una economía donde el transporte puede explicar hasta el 18% del precio final de bienes, obviamente esto se traduce rápidamente en una inflación de segunda vuelta, lo cual también genera menores ingresos para las empresas. El panorama es incluso más complejo si tomamos en cuenta la situación de Medio Oriente, luego del anuncio de este sábado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el nuevo bloqueo del Estrecho de Hormuz, paso marítimo a través del cual circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo cual no augura un descenso en el valor del combustible. Reportes ya nos indican que el petróleo pueda seguir cotizando sobre los $100 por barril durante el segundo semestre, incluso alcanzando niveles de 115, y no se espera que llegue a niveles previos a la guerra. Este efecto amenaza además con sumar presión sobre las cifras de la inflación anual, indicador que ya pone en alerta a los expertos económicos. Abril, en términos inflacionarios, será un mes sumamente complejo. Las proyecciones ya hablan de una inflación en torno al 1.4%. Y ya las proyecciones indican una inflación que pueda estar en torno al 4% anual. Un aumento de precios que golpea a las familias chilenas, quienes han tenido que ajustar su bolsillo para poder hacer frente a la nueva alza. Me ha tocado seguir haciendo más extras, o ya sea en trabajo, ya sea en reajustes mínimos, quizás en alimentación, algunas que otras cositas. Para esta semana podría volver a subir el combustible cerca de 60 pesos por litro. Le pido 6 lucas más a él y lo cargo. De momento queda esperar a que se concrete la variación en los precios de este jueves y que no se proyecten nuevos aumentos en el precio del combustible de cara al próximo reajuste. Y esta semana comenzarán las rondas periódicas de carabineros por colegios que se encuentren dentro de zonas identificadas previamente como de riesgo, así lo anunció este fin de semana la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Sin embargo, hay quienes indican que estas medidas no estarían apuntando al problema de fondo de la violencia en las aulas. No es el inicio del año escolar que se proyectaba. En diversos puntos del país, el sonido del timbre para entrar a clases ha convivido con la preocupación. La violencia traducida en amenazas escritas y conflicto en los colegios ha obligado a las autoridades a tomar distintas medidas que intentan detener el avance del problema. Que ya no tenemos la seguridad de si esto realmente va a ocurrir o no va a ocurrir, si esto es una moda que utilizan entre ellos. Lo que sea, lo cierto es que se debe actuar rápido y frenar el problema que toca lo más preciado de nuestras familias, los niños. Por ello, las autoridades se han visto obligadas a actualizar los protocolos. No es lo mismo cometer un delito en la vía pública que al interior de un establecimiento educacional donde yo envío a mi hijo pensando que él va a aprender, va a estudiar, va a jugar y por lo tanto claramente las penas deben ser mayores. Desde lo ocurrido en Calama se han registrado situaciones en distintos establecimientos educacionales que han mantenido en alerta a las autoridades y apoderados. Estos últimos cuestionando la falta de protocolos. Tampoco, en lo particular, digo muy personal, se puede ser alarmista y sobre reaccionar porque finalmente eso es lo que buscan este tipo de mensajes. Molestia porque no hay información de parte del colegio hacia los apoderados de qué se está haciendo y si se activó algún protocolo oportuno. Ante estas situaciones, la Superintendencia de Educación publicó la guía práctica de medidas de seguridad en recintos educacionales.
El instructivo entrega lineamientos en torno a prevención de la violencia y salud mental, evaluar la instalación de sistema de vigilancia y el refuerzo de personal de supervisión, el deber de denunciar dentro de las 24 horas siguientes al momento de que tomen conocimiento del hecho criminal y la aplicación de medidas disciplinarias, entre otras materias. Según las policías, cada denuncia que llega de un establecimiento es tomada como real. Por lo tanto, es investigada independiente de que sea una broma. Independiente, digamos, a lo mejor que pudiese tratarse de una broma, que se pudiese establecer después del proceso investigativo, igual va a tener algún tipo de alcance, digamos, legal, porque está tipificado como un delito. El gobierno ha anunciado una serie de medidas como endurecer las penas por delitos cometidos en dependencias educacionales, contra miembros de la comunidad, o el proyecto de ley que permitiría la revisión de objetos personales. En esta línea, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este fin de semana rondas policiales en los colegios dentro de las zonas críticas. Con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición. No vamos a decir cuáles son, por razones obvias también de seguridad. Pero aquí hay otro factor que preocupa a las comunidades, el impacto psicológico. ¿Qué señal le enviamos a un adolescente cuando su lugar de formación comienza a ser un recinto bajo custodia? Lo que debemos hacer hoy día no es avanzar hacia castigo, hacia una mirada punitiva, coercitiva, sino más bien seguir avanzando en lo que el país ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Que es un enfoque multinivel, de escuela total, en donde el corazón tiene que ver con la relación pedagógica, las acciones formativas, ¿no? Lo de las rondas policiales también nos parece que es correcto. Hay muchos colegios donde hay serios problemas alrededor de las escuelas, balazos, asalto a estudiantes, robo y distintas situaciones que, por supuesto, el aumento de rondas policiales puede también ser tranquilizador, pero ¿van a estar todo el tiempo las rondas policiales? ¿Van a ser permanentes? Nosotros creemos que eso es imposible, por lo tanto, son todas medidas paliativas, momentáneas, pero que no van al fondo. Mientras los padres siguen mirando con preocupación lo que ocurre en los establecimientos educacionales, los expertos nos recuerdan que la seguridad real se construye desde adentro. Por lo que dicen, el desafío país será entonces lograr que el resguardo policial sea solo una transición hacia escuelas donde el diálogo vuelva a ser la herramienta más potente. Hoy, 24 horas reportajes. ¿Qué porcentaje de sueldo invertimos en medicamentos? 40% aproximadamente. El 50% aproximadamente. El 30%. Más del 50%, el 60% a veces. Que después de las listas de espera, el dolor más grave que tiene nuestro sistema de salud es el aumento del gasto bolsillo, particularmente en medicamentos. 3 de cada 10 pacientes deja sus remedios por su alto costo. 6 meses que no tuvimos para comprar los medicamentos. Fue terrible al momento de no tener para comprar los medicamentos que nosotros necesitábamos. ¿Vale o no la pena comparar los precios? 4.780 el Aerovial, 25.490. Medicamentos, precios que enferman. Hoy, en 24 horas reportajes. Y lo siguiente se trata de una amenaza inédita para el cargo. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, denunció ante la Policía de Investigaciones un intimidante mensaje por redes sociales que hoy lo obliga a reforzar su seguridad, cambiando incluso su rutina personal. Llegamos los antecedentes sobre una amenaza. No es lógico, no es normal. Es de personas profundamente anormales. Ponen en peligro la integridad física de mi persona. Esas fueron las palabras del gobernador de la región de Valparaíso, luego de recibir una amenaza de muerte a través de redes sociales. Quienes creen que con amenazas se va a inhibir la gestión democrática de una autoridad electa democráticamente están profundamente equivocados. Este es el polémico mensaje vía X que encendió las alertas. Cuidado con este marxista, tiene adiestramiento en guerrilla, es marxista ideológico, no hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente neutralizado. Intimidación que ya fue denunciada a la Policía de Investigaciones, quienes trabajan en poder identificar al responsable detrás de la publicación. Actualmente el gobernador reforzó su seguridad, por ejemplo, dando aviso de todos sus movimientos, incluso en horarios personales.
Se denuncia la Brigada del Cibercrimen, ellos van a hacer una investigación y ellos pueden ahí ver patrones de conducta, patrones de uso de las cuentas y así pueden llegar a la información. Incluso ellos pueden solicitar vía legal a la misma plataforma que le entregue más información de las personas que hicieron conexión a estas cuentas. Dar con el paradero de los responsables de estas amenazas anónimas es complejo y podría tomar su tiempo, como es el caso que afectó a la alcaldesa de La Pintana o al edil de Ñuñoa tras criticar el eventual cambio de nombre de una calle en su comuna. Amedrentamientos que por primera vez traspasan el mundo municipal, que ahora afecta a un gobernador regional. Basta de amenazar a autoridades como parte de un juego. Creo que no hay que demostrar miedo, creo que hay que perseguir con todo lo que tengamos legalmente a esas personas. Si uno recibe amenaza es porque alguien se siente amenazado y por lo tanto él o los alcaldes o todos siento que hacen la pega. Lo que nos falta ahora es que tengamos las medidas de protección suficientes, no para la autoridad, sino para tomar las decisiones que tenemos que hacer para sacar a estos delincuentes. Sin importar el color político, han sido víctimas de estos hechos violentos mediante mensajes. Llamado transversal que condena el ciberacoso y que instala el debate sobre el riesgo del discurso de odio que enfrenta a quienes ejercen cargos públicos. Lo que se busca es infundir un miedo, generar una conmoción, una alteración hacia la persona afectada y con ello también restringir lo que puede significar sus acciones y labores. Amenaza por redes sociales a Rodrigo Mundaca, que mantiene una investigación en curso. Un caso más de violencia digital hacia una autoridad pública que es la primera en contra de un gobernador y que vuelve a poner en el debate público donde quedan los límites entre la virtualidad y la realidad. Último minuto. Y este domingo fue jornada de elecciones presidenciales en nuestro vecino del norte, en el Perú. Fernanda Navarro, una primera vuelta por lo menos que termina con hartos problemas allá y también acá. ¿Cómo te va, Fernanda? Hola, Andrés, muy buenas noches. Así es, una jornada clave se vivió este domingo en nuestro país vecino, en Perú. Estamos hablando de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales que, como bien adelantabas, hay que tener bastante ojo porque estuvo marcada por problemas en los locales de votación. Esto por la demora en la llegada de material electoral, razón por la que, escuche muy bien, las autoridades electorales anunciaron que se extienden las elecciones para el día de mañana, este lunes 13 de abril, de las 7 de la mañana a las 6 toda de la la jornada tarde. Nuevamente Toda la abocada jornada. en elecciones en todo el país. No en todo el país. Ya. Importante ese detalle, porque esta medida va a aplicar para las mesas en las cuales no se pudo votar este domingo, porque según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales a nivel nacional, es decir, en todo el Perú. El famoso OMPE. El famoso OMPE, 211 mesas no se pudieron instalar, es decir que 63.300 personas no pudieron votar esta jornada de elecciones presidenciales. O sea, más bien, es bien acotado el efecto, son 73.000 votos, un universo, o sea, de muchos votantes allá en el Perú, pero de todas formas, yo creo que es inédito, no sé si había ocurrido otra vez en nuestro vecino del norte, que al final la votación se extienda por 2 días, en el fondo, pero no para todo el país, como bien tú decías, para estas poco más de 200 mesas, que también hubo problemas aquí en Chile, vamos a ir más adelante, en Espacio Riesgo. Esa era similar un poco a esta, o sea, de verdad fue bien caótico. Bastante caótico lo que se vivió esta jornada en Perú, donde los peruanos, hay que decirlo, sacudieron a las urnas para poder elegir al próximo presidente de la República, el 9º. Sí. En 10 años. Más de 30 candidatos. Más de 30 candidatos, 35 esa para ser de exacta. ser mamita querida. Pero también, mira, te voy a contar un dato. Una papeleta que medía 40 por 42 centímetros. Bien grande. ¿Y esta no traía foto? Porque en otros países trae foto. Trae foto, no. Ya, esta no. No, pero importante porque estamos hablando ya de los candidatos. 35 candidatos a la presidencia. Vicepresidentes también tenían que votar. 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes ante el Parlamento andino. Eso era lo que elegían el día de hoy, que se extiende hasta mañana, los peruanos. Porque vuelve la bicameralidad, expliquemos, en el Perú, que hasta ahora funcionaba solamente con una sola cámara, desde el autogolpe de Fujimori a principios de los 90. Ahora vuelven a votar por senadores y diputados. Hasta ahora eran solamente diputados. Así, exactamente, hasta ahora eran solamente diputados y era un punto muy importante cuando decían ¿por qué pueden salir o destituir tan rápidamente
a los presidentes en ejercicio en Perú. Esta Era es un una trámite. clave. Esta es una clave. Sí, este era un trámite y claramente con esta reforma, nos vamos a un tema un poco más alejado de lo que fue la elección de hoy día, esa salida de presidente, como bien tú decías, en cosa de meses, va a ser bastante más compleja si es que algún partido, los políticos lo quieren hacer, porque al haber dos cámaras, de alguna forma, una cámara frena a la otra, se equilibra un poco el poder. Efectivamente, mira, Andrés, si bien de momento, hay que decirlo, no tenemos resultados oficiales y no los vamos a tener hasta por lo menos el día de mañana, los primeros Yo te diría bocas pasado de mañana, urna. así que sé que se... Sí, hasta pasado mañana. Fui bastante optimista, hasta pasado mañana. Pero mira, los primeros bocas de urnas ponen a Keiko Fujimori en primer lugar con ventaja frente al resto de los otros candidatos, mientras que en segundo lugar se ve una pelea bastante reñida, voto a voto Aquí estamos entre viendo los otros números. 4 candidatos. Efectivamente, este es uno de los bocas de urna en Perú, porque hay que decirlo, estos bocas de urna lo hacen diferentes encuestadoras. Esta que estamos viendo en pantalla es de Datum Internacional. Ya, son derechas bien distintas, la de Fujimori, que es una derecha más bien populista, que alcanza el 16,5, esto es boca de urna. Boca de urna, sí. Esto sería quizás una derecha más dura, podríamos decir, que es el famoso Rafael López Aliaga. Sí, exalcalde de Lima. ¿Qué le dicen? Porqui. Porqui le dicen. Le dicen Porqui. Sí. Vamos a partir. Keiko Fujimori, una conocida de la política peruana. Sí. O sea, esta es cuarta elección, ¿no? Cuarta elección. Sí. Esta es su cuarta elección y en las 3 anteriores, en todas pasó a segunda vuelta. Y tiene 50 años nomás. 4 elecciones. Mira. 4 elecciones en Incombustible el cuerpo. como su padre, ya. Bueno, Keiko Fujimori, 16,5% según este boca de urna. Le seguiría Rafael López Aliaga con el 12,8%. Y en tercer lugar, bastante cerquita de López Aliaga, está Jorge Nieto con un 11,6%. Eso es lo que se sabe de este boca de urna, que es de una de las encuestadoras. Hablamos de Datum Internacional. Sí, justamente vamos hasta nuestro vecino del norte. ¿Qué está sucediendo en el Perú? Conectamos a esta hora con la periodista de D-News, Carmen Alvarado. Nos cuenta cómo se vivió esta jornada bastante caótica allá en Lima y en el resto del país. Carmen, vamos contigo. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos en vivo y en directo desde la capital peruana. Evidentemente, escuchando la explicación que ustedes han hecho, sí, el anuncio, por ejemplo, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha sido lo que en estos momentos está generando repercusiones. Y no va a ser en todo el territorio nacional, sino en aquellas circunscripciones donde no ha llegado este material electoral. Y así también lo ha dispuesto este Pleno del JNE con Roberto Burneo a la cabeza. ¿De qué lugares estamos hablando? Por ejemplo, de colegios como el Urí, donde hubo una gran cantidad de personas molestas, generándose un caos, porque querían ingresar a votar al derecho constitucional del sufragio, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el material electoral no llegó, pero también hubo otro tipo de incidentes. Por ejemplo, la luz. No, la luz también en alguno de esos lugares, hay que recordar que no hubo en estos colegios. También lo que decían era que las impresoras no funcionaban, es decir, en el tema logístico hubo muchísimas irregularidades. Por eso el Pleno Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto desde que mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde se puedan instalar estas mesas y las personas que no hayan podido votar en esos lugares puedan hacerlo hasta las 6 de la tarde. Es decir, es como una continuidad de estas elecciones donde los peruanos, algunos peruanos de estas 211 mesas no han podido votar. También se ha hablado en el exterior, por ejemplo, de circunscripciones como Patterson, como Orlando, como Miami, donde también se van a repetir, digamos, estas elecciones o se van a dar, no se van a concretar. Y en medio de toda esta situación, debo decirles que nosotros nos hemos trasladado al local de campaña de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, donde ellos incluso anunciaron un plantón en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. También desde, por ejemplo, el lugar que se ha condicionado de Fuerza Popular, de la lideresa Keiko Fujimori, también ella pidió escuetamente en un mensaje muy puntual de que haya, digamos, esa prórroga, ¿no?, para aquellos peruanos que no pudieron hacerlo. Entonces, también en ese sentido comentarles que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha pedido a las fuerzas del orden a que puedan acompañar y que todo pueda transcurrir en orden. También lo que han pedido es que no haya ningún tipo de conteo rápido y que se espere con cautela y con prudencia los resultados oficiales de la OMPI. Sí, te queríamos hacer una pregunta aquí desde Santiago, Carmen, con toda seguridad, y recién lo conversamos con Fernanda aquí en el estudio. O sea, recién resultados finales podríamos tener mañana en la noche, el martes. ¿Existe algún registro, alguna información respecto de cuándo en el Perú se podrían conocer los resultados finales de esta primera vuelta?
Esa es la gran incertidumbre y de hecho te puedo mencionar que este antecedente no se ha visto con anterioridad, colega, ¿no? Y que esto va a significar que esperemos con mucha tranquilidad a los resultados oficiales a través de una página web que se ha dispuesto por parte de la OMPE, donde poco a poco se va a ir, digamos, actualizando este conteo. Desde Lima y también desde provincia, también hay que recordar que este conteo se está haciendo desde el exterior. Si mañana la votación va a cerrar en esos lugares hasta las 6 de la tarde, esperemos mañana en la noche o quizás ya el miércoles, pero sin lugar a dudas estas elecciones sui generis, estas elecciones que realmente se han empañado por la molestia, por el caos, incluso ha habido algunos incidentes donde algunas personas intentaron ingresar a la fuerza, pues hasta desmayos hubo de gente, de personas vulnerables en silla de ruedas o personas que incluso se desmayaron, es decir, hubo todo tipo de situación que generó pues el caos. Nosotros ahora les comento, compañeros, yo me encuentro en estos momentos aquí en este lugar que se ha acondicionado desde un hotel en San Borja. Estamos hablando de uno de los 43 distritos de la capital peruana, donde se espera un pronunciamiento por parte del equipo de Fuerza Popular. Ya Miki Torres, estamos hablando del candidato a la segunda vicepresidencia, en estos momentos están dando declaraciones. Esperábamos también algún tipo de repercusión por parte de la lideresa Keiko Fujimori, que como bien ustedes también lo han adelantado, pues se encuentra liderando estos flashes electorales a boca de urna. Es importante mencionar a la comunidad internacional de que estos flashes a boca de urna no son resultados oficiales. Podrían pues marcar una tendencia. Ahora, lo que también ha llamado la atención es que, por ejemplo, Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, Renovación Popular, estamos hablando de Rafael López Aliaga y también Ricardo Belmont del Partido Cívico y Obras, ¿no? Y Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú están liderando, digamos, ese empate técnico. La gran pregunta es ¿con quién iría a segunda vuelta Keiko Fujimori? Así es, perfecto. Muchas gracias, Carmen Alvarado, por el completo informe. Seguimos en contacto. Y también hubo caos aquí en Santiago, Fernanda. Sí, sin duda, porque en nuestro país más de 137.000 peruanos estaban habilitados para votar, pero la jornada estuvo marcada por el caos, la demora y las filas kilométricas que se formaron en Espacio Riesgo, local de votación en Santiago. Mateo Pomies tiene todos los detalles. Mateo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, ya entraremos en esos detalles, sin embargo, les quiero contar que en estos momentos en el Espacio Riesgo, en la comuna de Huechuraba, se están realizando el conteo de votos. Como lo sabíamos, el día de hoy se estaba votando por presidente, por senadores, diputados y parlamento andino. Los quiero dejar con la imagen en vivo de cómo se desarrolla este conteo de votos. Es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestras votaciones, un poco más silencioso. Sin embargo, claro, fue cerca de las 7 de la mañana cuando algunas mesas ya estaban operativas. Sin embargo, según la información que se nos ha entregado, algunas de ellas, y aquí es donde está el problema, abrieron recién o se habilitaron recién cerca del mediodía. Situaciones que también se vieron empañadas también con, por ejemplo, algunas situaciones de desmayos, caos también. Llegó mucha gente a votar y nos decían que tenían que hacer filas de cerca de 3 horas. Una situación que los mantuvo bastante complejos porque decían que no estaban habilitados todos los baños, toda el agua que había sido prometida, y también existían buses de acercamiento, pero por la gran cantidad de personas que tenía que acercarse a sufragar, lo decíamos, más de 130.000 personas aproximadamente. Hubo problemas con esta situación, disgusto también. Algunos de ellos decidieron retirarse, no emitir su voto. Sin embargo, es parte de lo que se ha dado durante esta jornada de votación, al menos en nuestro país. Quiero que pasemos a escuchar precisamente lo que nos comentaban algunas de estas personas durante esta jornada. Es una burla que hagan todo esto, en verdad. Es una pena que haya pasado todo esto. No pueden organizar unas elecciones presidenciales, que es muy importante para el país. Yo vengo con mi niño que tiene autismo y la verdad no optamos por ir al preferencial porque era un desorden, no sabíamos para dónde ir. La mayoría de gente que está en mi fila se ha ido, porque no sé cuánto van a cobrar, 20.000 pesos, 30.000, la verdad, que en mi momento dije mejor me voy porque estaba muy colapsada. Sin muchos problemas, Mateo, lo vimos durante toda la jornada ya en la comuna de Huechuraba, pero también aclarar que sigan las elecciones el día de mañana
va a ser solamente en el Perú, como lo decías tú. Exactamente. En ciertas mesas en nuestro país, pese al problema que hubo, pese a que muchas personas no pudieron votar, Mateo, volvemos contigo, las elecciones terminan hoy día, por lo menos en territorio chileno. Así es, y por eso estábamos mostrando también de que ya se está realizando el conteo de votos de parte del recinto. Nos decían que se espera que ya cerca de las 10 de la noche esto se estuviese cerrando. Sin embargo, vemos que algunas mesas continúan con el conteo de votos. Las personas que lo están contando está siendo revisado también por personas que están supervisando esta situación. También hay gente del consulado dando vueltas para ayudarlos en caso de ser necesario. Algo que se está dando de forma bastante expedita, al menos lo que es el conteo de votos en nuestro país. Sin embargo, todavía puede que quede un rato más en el espacio riesgo acá en Huechuraba mientras se esté desarrollando sobre todo toda esta situación de lo que es el conteo de votos. Mateo Pomies, desde la comuna de Huechuraba, muchas gracias, seguimos conectados, buenas noches. Ya Fernanda. 35 candidatos. 35, es un número que a nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo porque son bastante. 35 candidatos en total son los que se enfrentaron en las urnas y buscan llegar a la presidencia de Perú. Pero revisemos algunos. Lo más importante. No los 35. Vamos a revisar algunos que son precisamente los que tienen mayor porcentaje de intención de voto en las últimas encuestas. Mire, comenzamos. Keiko Fujimori, 50 años. 50 años. Administradora de empresas, pero también conocida por ser ex congresista, hija del expresidente Alberto Fujimori. Y también, muy importante, que esta es su cuarta elección, que en las 3 ocasiones anteriores pasó a segunda vuelta, pero no logró ganar. Ella es candidata por el partido de derecha Fuerza Popular. ¿Vamos al siguiente? Sí, vamos Carlos Álvarez, humorista. Vamos por Rafael López Aliaga primero. Vamos arribita primero. Porqui. Ya. Sí, Rafael López Aliaga, de 65 años, empresario, pero también exalcalde de Lima. Es candidato por el partido Renovación Popular. Seguimos. Roberto Sánchez, 57 años, es psicólogo, pero también fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Es candidato por el partido Juntos por el Perú. Vamos ahora con uno que ha llamado mucho la atención. Hablamos de Carlos Álvarez, tiene 62 años, es actor y humorista. De hecho, se ha comparado él mismo en diferentes entrevistas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Es candidato por el partido País para Todos. Pasamos a Ricardo Belmont. 80 años tiene Ricardo Belmont. Es empresario y conductor de televisión, pero además fue 2 veces alcalde de Lima. Es candidato por el partido Cívico Obras. Y terminamos con Jorge Nieto, quien ya figuraba en estas bocas de urna con un muy buen porcentaje. 74 años, es sociólogo, pero también, escuché muy bien, exministro de Cultura y Defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Es candidato por el partido del Buen Gobierno. Ahora, para ser electo en primera vuelta, los candidatos presidenciales deben obtener más del 50% de los votos, algo que se ve bastante complicado con los resultados, con las encuestas que han arrojado diferentes porcentajes. De no ser así, que es lo más probable, la segunda vuelta se va a celebrar el próximo 7 de junio. Y en su paso por la región de Tarapacá, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner impulsó el plan Escudo en Ruta, que busca desarticular organizaciones criminales en la Ruta 5 Norte. El proyecto involucra una transferencia a Carabineros de más de 4.800 millones de pesos para adquirir tecnología necesaria en esta misión. Por años, la zona norte se ha convertido en un sector predilecto para los traficantes de autos. Es por estos pasos fronterizos donde día tras día y con el pasar de los años, cientos de vehículos chilenos son trasladados de manera ilegal hasta países vecinos. Autos que muchos de ellos son robados en la capital u otros puntos del país, en encerronas y portonazos o también en la vía pública. Varios de ellos por encargos. Pero este tráfico podría tener los días contados. Lo que pretendemos es atajar el delito antes, en lo que es la Ruta 5 Norte. Para eso tenemos que hacer un análisis estratégico de ver los puntos claves para poder operar en cuanto a días, horas y detener este delito. Por ellos anunciaron más de 4.800 millones de pesos para equipar de tecnología a Carabineros en el marco del plan Escudo en Ruta, el que busca, entre otras cosas, desarticular organizaciones criminales en la Ruta 5 Norte. Independiente del lugar en que se provoque el delito, por ejemplo en el sur o en la región metropolitana, siempre va a terminar en la Ruta 5 en algún momento, y por lo tanto estamos junto a Policía y Carabineros de Chile analizando los lugares en que podemos tener este control en ruta para evitar
no solamente la comisión de ese delito, sino otros también. Controles vehiculares en todo el país que buscan evitar el robo de vehículos, tráfico de inmigrantes y de droga. Por eso la inversión apunta a dotar de cámaras corporales, drones y escáneres a carabineros para lograr este objetivo. Peso para la compra de drones, escáneres, son unos escáneres modernos, son chicos, donde Carabineros puede implementar y ver in situ si es que ese auto, por ejemplo, trae droga. Ya esperemos que pronto se pueda materializar esa compra para hacer más eficientes estos controles. Es para darle también tranquilidad a las personas, a nuestros habitantes, a los tarapaqueños, que La Vega se está haciendo. En su paso por la región de Tarapacá, la ministra también encabezó operativos de control de migrantes y personas con órdenes de detención en el sector El Boro, en Alto Hospicio. Llevamos más de 50 controles preventivos entre control de identidad y controles vehiculares, lo que ha traído como consecuencia la detención de 3 personas, una por orden vigente por el delito de tráfico de droga en pequeñas cantidades, uno por oponerse a la identificación, que de hecho vamos a hacer un trabajo coordinado con PDI, dado que es extranjero, y una persona por portar un arma blanca. Paso de la ministra de Seguridad por la zona norte del país, en el que impulsó el plan Escudo en Ruta, que funcionará en todo el país en puntos estratégicos y que espera que prontamente tenga resultados. Y el gobierno definió como irrenunciable la rebaja de los impuestos a las empresas contenida en el proyecto de reconstrucción nacional. Así lo planteó el ministro de las Express, José García Ruminot, quien espera que la iniciativa ingrese la próxima semana, en algunos días, al Congreso. Yo espero el miércoles romperla, para que todos prendan la tela a las 9. Con esta frase, el presidente José Antonio Kast anunció que realizará su primera cadena nacional para presentar los detalles del denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Nosotros vamos a enviar este proyecto de ley que apunta a reconstruir, a reactivar nuestra economía. Y es sobre este último punto que el gobierno ya fijó un irrenunciable, la rebaja del impuesto a las empresas de un 27 a un 23% de manera gradual. Para permitir que más recursos queden dentro de la empresa y eso permita más inversión, tenemos que romper el círculo vicioso de bajo crecimiento. Para el ministro García Ruminot, bajar el impuesto corporativo permitiría revitalizar la economía y generar nuevos empleos. También aseguró que este elemento es uno de los corazones del proyecto de reconstrucción. Los diálogos previos a su ingreso continúan y el gobierno no descarta concretar ajustes ante las dudas que han surgido dentro del propio oficialismo. Si uno termina negociando no la medida propiamente tal, sino que eventualmente, por ejemplo, una gradualidad, bueno, será discusión propia del debate legislativo. La rebaja del impuesto corporativo no es un privilegio, es una medida necesaria. Yo no hablaría más de impuesto corporativo, explicaría bien las cosas y le hablaría también a la pyme, a la empresa mediana, a la empresa pequeña. Y aunque el gobierno ha insistido en que Chile tiene una de las tasas de impuestos más altas a las empresas a nivel internacional, en la oposición no todos comparten la rebaja. Que se pretende usar el dolor de las familias que perdieron sus casas producto del incendio para aliviarle el bolsillo a las grandes empresas. Hace de que se acumule más la riqueza en ellos mientras el resto de los chilenos y chilenas siguen pagando el costo del aumento del precio de los combustibles. Creemos que hay cosas positivas sobre las cuales se puede avanzar y podemos llegar a acuerdos, pero hay otras que serán líneas rojas por principios y convicciones. Pero el gobierno no comparte las críticas que apuntan a que la baja de impuestos solo busca beneficiar a los más ricos. No, esto beneficia el empleo, beneficia que la economía crezca más. Y si va a haber algún gran beneficiado de esta medida, va a ser el propio fisco, que sin subir las tasas de los impuestos vamos a recaudar más impuestos. Otro de los corazones del proyecto es la reconstrucción de zonas devastadas por mega incendios. Para ello, el gobierno busca recaudar 400.000 millones para reforzar el fondo de emergencia, junto con otras medidas, según detalló el ministro de Vivienda en el programa Estado Nacional. Otro tema que tiene que ver con la agilización de los permisos en zona de catástrofe. Entonces hicimos 5 modificaciones que permiten agilizar todos los procesos de zona de catástrofe o asociados a la reconstrucción respecto a lo que tenemos ahora. El debate sobre el proyecto persiste mientras el gobierno ya cumplió su primer mes, con múltiples anuncios, pero también polémicas que han afectado su rendimiento en las encuestas. Según Criteria, la aprobación del presidente José Antonio Kast registró su tercera caída consecutiva,
llegando a un 36%. El gobierno muestra capacidad de iniciativa, pero enfrenta el desafío de convertir velocidad en gobernabilidad. Los detalles finales del plan de reconstrucción serán revelados por el presidente Kast en su primera cadena nacional y el proyecto podría ingresar la próxima semana. La expectativa es que pueda despacharse del Congreso a más tardar en septiembre. Dejamos la política y le hago una pregunta. ¿Usted tiene tatuajes o ha pensado en hacerse uno? La evidencia científica advierte que estos pigmentos no son inertes, sino que viajan por el organismo y desafían a nuestro sistema de defensa de formas que apenas comenzamos a descifrar. El tatuaje ha sido un símbolo de identidad y cultura por milenios. Hoy ya es una expresión artística masiva que convierte nuestra piel en un manifiesto vivo y permanente. Me gusta el arte plasmado en la piel. Creo que es parte como de la experiencia humana y la motivación de cada persona hoy en día. Creo que es algo súper personal. Todos los tatuajes tienen algún significado distinto. Valoro mucho tanto la participación de la confianza que te da el lienzo o la persona. Porque es eso, pues no hay chance, no hay margen de error. Aunque es una práctica común, la ciencia advierte que puede desencadenar procesos complejos en el organismo. El sangramiento y dolor instantáneos son la primera señal y su grado depende principalmente de la cantidad de terminaciones nerviosas, grasa y proximidad al hueso de la zona. ¿Cuál ha sido el tatuaje más doloroso? Yo creo que el blackout. Por el nivel de daño en el fondo que se le está haciendo a la piel. La pierna. Sin duda se lo estaba comentando hace rato y este lado es muy fuerte. Y es que para que el tatuaje sea permanente, la aguja debe atravesar la primera capa de la piel y depositar el pigmento en la dermis. Ahí es cuando el cuerpo reacciona y las células del sistema inmune, llamadas macrófagos, intentan eliminar la tinta para que no se propague a zonas internas. El tatuaje siempre mantiene activo el sistema inmune. Es una respuesta inmune crónica. Tenemos que llegar a la capa exacta que tenemos que no traspasarla, porque si traspasamos podemos generar queloides a largo plazo si metemos mucha tinta. La ciencia advierte que muchas tintas contienen mezclas químicas complejas no diseñadas para humanos, como níquel, plomo e incluso pintura de autos. El pigmento rojo, según especialistas, es el más reactivo al sistema inmune. Hay complicaciones inmediatas, que son problemas cutáneos, infecciones. Después existen las complicaciones más tardías que son conocidas por nosotros, que son las reacciones granulomatosas, por ejemplo, que se ven como bultitos en el tatuaje. Otros riesgos asociados son la migración de pigmentos hacia los ganglios linfáticos y el encubrimiento de tumores cutáneos de inicio reciente como lunares cancerígenos. Y lo que se postula ahora a largo plazo, que estos compuestos como de la tinta pueden ser carcinogénicos o inducir cánceres o limitar la respuesta del sistema inmune a cánceres en el futuro. Son asociaciones, no quiere decir que son causa y efecto, y eso lo vamos a ver con el tiempo. Por ello, la higiene no es negociable en quienes se tatúan. Nos preocupamos de tener nuestras zonas limpias, el lavado de manos correspondiente previamente. Las agujas son de uso único y con fecha de vencimiento que no hayan expirado, obviamente. Trato de buscar siempre personas que sean un poco más expertas y que tengan bastante experiencia en el rubro. También es responsabilidad del paciente cuidar el tatuaje lavándolo 3 veces al día con jabón neutro, aplicando capas finas de crema cicatrizante, evitando el sol directo y rascarse. Si el arrepentimiento llega para borrar la tinta, el láser es la opción, pero también tiene un costo biológico. La energía que se use para destruir la tinta sea excesiva y eso genera una quemadura térmica, una herida en la piel y generemos un queloide tratando de borrar un tatuaje. La ciencia no desaconseja realizarse tatuajes, pero sí exige conciencia. Informarse sobre el origen de las tintas y elegir estudios certificados es la única forma de asegurar que nuestra piel no se convierta en un problema de salud. ...24 horas, reportajes. Las cifras remecen, mire, 3 de cada 10 personas deja un tratamiento médico por el alto costo de los remedios en Chile y actualmente más del 60% del gasto en fármacos sale del bolsillo de los enfermos. ¿Es posible cambiar esta realidad? ¿Se pueden encontrar medicamentos más baratos? Las respuestas con Sebastián Marín, Nelson Toro y Rodrigo Gutiérrez en 24 horas reportajes. El gasto en medicamentos en Chile impacta de lleno a las familias. La gente tiene que dejar los medicamentos.
Si tuviera que comprar más medicamentos sería imposible. Se termina el medicamento que uso yo y lo tengo que comprar y echar mano a dinero que es de otros ítems. A veces no se consigue en toda la farmacia precisamente por el alto costo. De cada 100 pesos que se gastan en remedios, más de 60 son del bolsillo, lo que abarca parte importante del sueldo. Sobrepasa el 25 hasta el 30% total que hace una persona es solo en medicamentos. Uno de los grandes miedos que hay de las personas en Chile es enfrentar algún problema de salud que el cual no lo puedan costear. Miedo que para algunos es una realidad. 3 de cada 10 personas deja sus tratamientos por el costo. Tener precios altos significa también que la adherencia al tratamiento a veces no se cumple porque tú no puedes durante tanto tiempo pagar medicamentos altos. Es uno de los próximos desafíos muy importantes o más importantes que vamos a enfrentar en Chile en políticas públicas de salud es el acceso a medicamentos. Que después de las listas de espera, el dolor más grave que tiene nuestro sistema de salud es el aumento del gasto de bolsillo, particularmente en medicamentos. ¿Qué porcentaje de sus ingresos usted tiene que destinar a medicamentos? Un 40% aproximadamente. El 50% aproximadamente. El 30%. Más del 50%, el 60% a veces. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, un 83% de las personas sobre 60 años toma al menos un medicamento. Mi problema es tener el colesterol alto. Me recetaron un medicamento que me hace mal. Después me lo cambiaron a otro medicamento. Tercer medicamento hay que comprarlo en la farmacia. Sumamente caro para el sueldo que yo recibo. Tanto mi esposo como yo tenemos enfermedad crónica, somos hipertensos y son costosos esos medicamentos. Las jubilaciones son bajas, entonces la verdad que la población adulto mayor ha ido aumentando y eso ha hecho que haya mayores gastos. El dato es relevante si se considera que el 50% de los jubilados recibe menos de 343.000 pesos y una familia con un adulto mayor gasta en promedio 129.000 pesos en remedios. En Chile tenemos precios que son relativamente altos si uno lo compara con vecinos en Latinoamérica para un mismo medicamento. O sea, eso no es nada nuevo para Chile. Tenemos un alto costo de medicamentos innovadores. Casi el 51% del costo total que se hace en medicamentos a nivel público está asociado a los medicamentos innovadores o los medicamentos de marca. En un minuto, mi abuelita me tuvo que comprar los medicamentos. El Estado entrega medicamentos gratis para patologías GES y la ley Ricarte-Soto principalmente. Sin embargo, los expertos advierten que el gasto público es bajo. De cada 100 pesos, tan solo 17 provienen de arcas fiscales. A diferencia de España o Portugal, de nuevo, que son sistemas de salud con características similares, vemos que de cada 100 pesos que se gastan en medicamentos, 70 pesos vienen de fuente pública. Si el promedio de la OECD está cubriendo el 56% del gasto, en Chile es menos del 30% que lo cubren los planes de beneficio, y esa brecha es la que habría que tratar de modificar con alguna legislación o con alguna reforma importante. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que amplía las facultades de la Central Nacional de Abastecimiento. En el año 2020 se aprueba una ley clave en bajar el costo de los medicamentos. Senabast es el que compra los remedios más baratos de Chile. Queremos que lleguen a todos los chilenos. La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, conocida como Senabast, ingresa en el mercado de los medicamentos. El Estado, a través de Senabast, disponibiliza con las farmacias privadas, con convenio con Senabast, producto a un 50% aprox de menor costo, más barato para las personas. En términos simples, Senabast estudia los medicamentos más consumidos y licita una compra grande por estos. Luego los entrega a las farmacias con convenio y fija un precio máximo. Si Senabast adquiere un producto y lo vende a 10.000 pesos, la farmacia lo podría vender, ejemplo, a 16.000. O sea, lo compra a 10.000, precio máximo de venta al público, 16.000. ¿Puede venderlo a un menor precio? Sí. Y eso es lo que se ha demostrado internacionalmente, que hace que los países, al tener mejor cobertura financiera ambulatoria de los medicamentos, hace bajar el gasto total y hace bajar el gasto de bolsillo. Salimos a la calle a comparar los precios entre farmacias Senabast y aquellas que no tienen convenio.
El Aerovial Budesonía inhalador de 200 mc, ¿a cuánto lo tiene? 4.780. 4.780 el Aerovial. Acá me sale solo el Aerovial. Sí, ese. 25.490. Pudimos constatar que un inhalador, por ejemplo, de la misma marca cuesta hasta 5 veces menos en una farmacia Senabast. Hoy Senabast entrega más de 1.300 productos a las 1.614 farmacias en convenio. El ahorro de gasto de bolsillo, o sea, que yo finalmente ahorré de mi bolsillo, fue un 53% en promedio de los medicamentos. Esto quiere decir que las personas hubiésemos pagado 26.000 millones de pesos más si no hubiese existido la ley Senabast. Que mire que ando cotizando Insulatar de 100 insulina. Vale 46.039 pesos. 46.039, muy amable. Insulatar 9.990. Con respecto a la insulina, podemos ver que una misma marca cuesta hasta 4 veces más cara en una farmacia que no tiene convenio con Senabast. Si en algo somos campeones, es comprar y ofrecer medicamentos, remedios más baratos. Pese a esto, la labor de Senabast no basta para la demoledora cifra que asegura que desde 2011 aumenta en un 72% el gasto de bolsillo en medicamentos. Pasamos de gastar 2 billones de pesos chilenos, esos son 2 millones de pesos chilenos en medicamentos del año 2011 a cerca de 3,6 billones de pesos chilenos el 2024, que fue la última data pública que analizamos. Fresia conoce de cerca ese aumento en el bolsillo. En su minuto, su marido deja un tratamiento contra la depresión por el alto costo. 6 meses que no tuvimos para comprar los medicamentos, porque la pensión que tenía era sumamente baja y yo en ese momento no tenía pensión, era solamente la de él. Nosotros éramos los dos solos, porque los hijos se casan y se van. Pero fue terrible al momento de no tener para comprar los medicamentos que nosotros necesitábamos. El 80% de las personas tiene dentro de sus miedos vitales el no poder costear un tratamiento de salud. Mi esposo siempre estuvo con depresión y eso más lo deprimía al no tener para pagar. El marido de Fresia es parte del 29% que deja los tratamientos por el alto costo de los medicamentos. Ese paciente se te va a descompensar, ese paciente va a caer en la urgencia y eso es un mayor costo para la salud pública, para el sistema público. Pero no solo costear los medicamentos es parte de los miedos, también existen otras variables que interrumpen los tratamientos en los hospitales. Cuando una persona va a la farmacia ambulatoria, espera horas y para que le digan no está su medicamento, esa persona muchas veces termina comprando ese medicamento en la farmacia, por lo cual ahí aumenta el gasto bolsillo. A la falta de stock se suman las listas de espera que promedian 226 días para ser visto por un especialista. Si tengo que esperar 100, 200 o hasta 300 días para llegar a ese especialista, ¿qué me va a generar? Que voy a ver a un especialista en el sistema privado, me prescribe un medicamento y ese medicamento 100% sale del costo de bolsillo de ese paciente. Frente a esta realidad, farmacias como la Comunal de San Miguel aparecen como las mejores alternativas para no afectar el bolsillo. Que hoy beneficia a casi 25.000 vecinos inscritos, permitiéndoles acceder a importantes descuentos que van entre un 30 y un 70%. Que un medicamento que a mí me cuesta afuera, me cuesta 30.000 pesos, acá me vale 6.000 pesos. Entonces es bastante la diferencia. Estos lugares, como también la Farmacia Comunal de Santiago, están destinados netamente a entregar medicamentos a precio-costo. Cobramos un precio que es casi sin ganancia y ello implica que existe el beneficio de traspasar directamente el gasto que hace la municipalidad hacia el usuario sin tener una comisión o una ganancia que infle el valor de los medicamentos. Si yo quiero comprar esos medicamentos me saldrían más de 25.000 pesos y ahora gasté 13.000. Debiera gastar 80 o 100 mil pesos y ahora gasto 50 entre lo que
Me venden aquí y lo que debo comprar afuera. Sin embargo, estos lugares aún son marginales. De las 6.580 farmacias que hay en Chile, apenas 234 son municipales. Las que tienen convenio con Senabast abarcan el 25%. Hay comunas con alta carga de enfermedad donde hay muy pocas farmacias adheridas a la ley Senabast. Aún con la escasez de recursos que tiene Chile, yo creo que Chile debiera iniciar el debate de una reforma de salud que resolviera la mejor cobertura financiera de los medicamentos y eso es algo que debiéramos acometer lo antes posible. De las 3 grandes cadenas, solo Salcobrán tiene convenio con Senabast. Contactamos a Farmacias Ahumada y Cruz Verde, pero declinan responder. ¿Y qué pasa con los planes de salud de FONASA y las ISAPRES? En Chile no tenemos cobertura de medicamentos en los planes de seguro, ya sea público o privado, para personas que están fuera de estos programas, así que no estén como más bien regulados por estos planes de salud. Entonces hay que mejorar o avanzar hacia mayor cobertura en los planes de salud. Por ahora, una ayuda para abaratar costos en medicamentos es llamar al 600-360-7777 o consultar en el sitio web de Senabast www.remediosmasbaratos.cl. Tú puedes entrar y tú pones el medicamento que tú necesitas en la región y la comuna y de forma georreferencial te dice en qué parte está ese medicamento disponible para que tú puedas acercarte a esa farmacia y comprarlo. Otro consejo es consumir remedios genéricos o bioequivalentes, los que pueden ser hasta un 2000% más económicos según el CERNAC. Lo que permiten es tener a un costo menor la efectividad y la calidad que requiere para la salud del paciente. Alternativas para uno de los gastos que impacta de manera transversal a la sociedad, pero que golpea con más fuerza a aquellos que tienen menos recursos. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24horas.cl. Buenas noches, ¿cómo están? Llegó el momento de revisar lo que usted está buscando en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Comenzamos con los bonos porque comenzaron a bajar las temperaturas y con esto nos preguntamos por el bono invierno 2026 porque cada vez queda menos para que se pague este beneficio que busca ayudar a costear los gastos que surgen en esta temporada. Ojo que no es postulable y se entrega solo una vez a los pensionados de 65 años o más. ¿Cuándo se paga? Bueno, el beneficio que asciende a un monto de 81.000 pesos se pagará junto con la pensión correspondiente a mayo del 2026. Recuerde que el bono invierno no es tributable ni imponible y ni está sujeto a descuentos. Ahora, ¿dónde consultar si es beneficiario o no? Por supuesto que acá en nuestro portal de noticias 24horas.cl, donde solamente con su RUT y su fecha de nacimiento hace clic acá en el portal, escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla y puede consultar si es beneficiario o no del bono invierno 2026. Cambiamos de tema y nos vamos a las bencinas, porque proyectan una nueva alza en los combustibles para este próximo jueves 16 de abril. Esto impulsado principalmente por el alza del petróleo a nivel internacional. Por eso en 24horas.cl te contamos dónde encontrar la bencina más barata. Se trata de una plataforma digital que creó la Comisión Nacional de Energía, donde se detalla el precio de los combustibles según cada bencinera, para que los clientes puedan ir a los lugares de venta más económicos según el lugar donde vivan. Revisémoslo juntos. Puedes escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y pinchar la siguiente imagen donde se despliega por acá Bencina en Línea, que es un lugar donde se muestra todo el mapa según comuna y usted puede filtrar por dirección, marca del combustible y el servicio que busca para que así pueda comparar en su casa los precios de las bencinas más baratas para ir, ¿cierto?, al lugar más barato y enfrentar esta alza nuevamente que se viene esta semana en las bencinas. Cambiamos de tema y nos vamos a la operación renta.
vamos hasta este sector para que usted pueda ver la nota desplegada en nuestro portal de noticias 24horas.cl, porque le contamos que ya comenzó el segundo plazo para hacer la declaración de renta, proceso mediante el cual diversas personas deberán declarar sus ingresos anuales ante el Servicio de Impuestos Internos. Este periodo inició el pasado jueves 9 y se extenderá hasta el jueves 23 de abril. Ahora, quienes declaren en este periodo recibirán su depósito el viernes 15 de mayo en sus cuentas. Pero ojo, quienes ya hicieron el trámite entre el 1 y el 8 de abril, les llegará la devolución el miércoles 29 de este mes. Tenga también precaución porque los pagos con cheques se realizarán independiente de la fecha en la que usted declaró. Por ejemplo, estos pagos van a llegar el día 29 de mayo. Escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla, acá en nuestro portal de noticias podrá ver el calendario completo de la Operación Renta 2026 para que, por supuesto, esté 100% informado de lo que está siendo esta declaración de renta. Bueno, eso es todo. Nos despedimos y, por supuesto, invitados a ver nuestro portal de noticias 24horas.cl en cualquier momento. Buenas noches. El rubro de los anticuarios llevó a cabo una experiencia muy interesante y reunió en el mismo sitio a expositores de antigüedades clásicas con otros de curiosidades más mundanas provenientes, entre otros lugares, del Persa Biobío. ¿Cómo resultó esta iniciativa? Ponga atención. Hay antigüedades y antigüedades. Esta, con el pedestal entero, 2,8 millones. Ya. Están las de esos precios, a las que, claro, siempre se les puede encontrar la rebaja. Y sola sin el pedestal, 2 millones. 8 vale el pedestal. Vale, gracias. Y hay de las otras. Nos encargamos de todo lo que es nostalgia. El clásico Monchichi de años 70, la Pepona, un ejemplo, también es un juguete clásico. El Conde Pátula. También es un juguete muy difícil de conseguir. Lo concreto es que todas son atractivas. Los jóvenes, la gente joven, está tomando afecto a las piezas antiguas. ¿Y cómo no interesarse? Como tú ves, esto es un excusado portátil. A ver, unos 60 años. Dan ganitas. Es muy cómodo. Aquí había una pelela, como se diría. Esa es la pelela, tal cual. Ahora la tenemos con dulce. Y eso es solo parte de lo que tuvo la sexta versión del Salón de Anticuarios, en la Casona Santa Rosa de Apoquindo, que fue casa del expresidente Manuel Blanco Encalada, nada menos, y que en sí misma refleja mucho de lo que tienen las antigüedades criollas. Era su casa de verano. Se ve que tiene ciertos rasgos europeos, todo, pero en esencia es una casa chilena de adobe, casi con piso de barro, que está disfrazada para que pareciera otra cosa. Hasta una muestra de automóviles clásicos dispuso el evento. No había tantos, cree un visitante. Me decepcionó porque, como pueden ver, son cuantos, contados con los dedos. Pero la muestra en general, admite, estuvo a la altura. De escultura y muebles antiguos. Bien bonita, esa es espectacular. Porque este año el Salón de Anticuarios incluyó por vez primera a otro tipo de expositores del Santiago profundo, como la peluquería francesa. Mira qué interesante, este sillón, en esos huequitos iban unas varillas, porque hubo una época en la que los peluqueros atendían partos. Más de una vez un peluquero atendió un parto en la peluquería. Me llamó mucho la atención que habían como trasladado el persa y el biobío, ¿no? Y ¿sabes lo que más me gustó? Que cada uno tenía como su propuesta estética. Es muy distinto el público que está acá. Por el lugar que estamos se han logrado vender más juguetes, obviamente, que a lo mejor, por decirlo así, allá cuesta más. Una muestra que en 4 días recibió a 8.000 personas, por lo que esperan poder convertirla en un evento anual y no cada 2 años, como ha sido hasta ahora. Y ahí estamos dándole vuelta a la idea, a ver si logramos hacer algo con mucho mayor frecuencia. El lugar es precioso, vale la pena. Y es que público para las antigüedades está claro que hay. Y en el año del 25º aniversario del Centro Cultural Matucana 100, un nutrido calendario de actividades marcó el arranque de este 2026, sirviendo de antesala de las celebraciones que se esperan para el segundo semestre. Relatos, imágenes y un extenso recorrido documental por parte de la historia de Chile ofrece La Belleza y la Furia,
obra del artista nacional Arturo Duclos, lanzada recientemente en el Centro Cultural Matucana 100. Este lanzamiento no es un evento aislado, ya que se enmarca dentro de la celebración de los 25 años del Centro Cultural emplazado en el corazón de la comuna de Estación Central. Matucana 100, digamos, es cultura, y aquí en este barrio también hay mucha cultura. Aledaño al Parque Quinta Normal, Matucana 100 es parte de un eje cultural, junto al Museo de Historia Natural, el Planetario y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros. Yo creo que se ha ganado un espacio impresionante y tiene un prestigio enorme, y haber cumplido tantos años. Aunque octubre será el mes de la celebración oficial, el festejo ya marca el calendario de eventos en el recinto para todo el 2026, tal como lo vimos durante el verano con la apuesta del M-Fest, instancia que busca consolidar al recinto como el hogar de un festival de alcance sudamericano. Mantener vivo este coloso del arte por más de 2 décadas y albergar eventos de nivel internacional requiere un trabajo incansable tras bambalinas, que no pasa desapercibido en las celebraciones de este año. Y creo que todo esto que ocurre hoy día forma parte también de un trabajo obstinado, no solamente de la directiva, sino que también de toda la planta y todo el equipo que está trabajando acá, ¿no? 25 años que han hecho de Matucana 100 mucho más que un conjunto de salas y escenarios. Hoy se constituye como un pulmón creativo que democratiza el acceso a las artes. La cultura, al igual que la patria, se construye en la diversidad, se construye con las distintas miradas. Mientras se afinan los detalles del calendario de actividades para celebrar el cuarto de siglo, la invitación es a disfrutar de la cartelera, que semana a semana es nutrida con nuevos eventos culturales para toda la familia. 22 horas con 45 minutos, vamos cerrando las noticias. Sigan la compañía de TVN, ya viene TV Tiempo, luego Moisés y los 10 mandamientos y después Avenida Brasil. Que tenga un gran comienzo de semana. Chao, chao.